Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Las ondas de Radio Nacional se llenan de nuevo de misterios. Los saludos para todos los que nos seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5. Un placer compartir con vosotros este tiempo. Saludos también para todos los que desde fuera de nuestras fronteras nos escucháis en la radio online a través de la página web de Radio Nacional. Un placer que estéis ahí. Para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que sigamos siendo uno de los programas más descargados. Gracias. Para este segundo tiempo os hemos reservado un argumento que tiene que ver con vuestros temas favoritos. Los ovnis y el Vaticano lo hemos titulado, y nuestro invitado es un experto investigador mexicano que se llama Daniel Muñoz. Hasta México nos vamos en su búsqueda. Ya veréis cuántas sorpresas nos va a relatar. El archivo de Espacio en Blanco. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los cielos de Europa, los aviones fueron perseguidos por unas extrañas y misteriosas bolas brillantes. Los norteamericanos las llamaron Foo Fighter. Entre otros, fueron observadas por los pilotos de la escuadrilla de cazas 415 durante sus vuelos de reconocimiento en Francia, y en Japón por las tripulaciones de los B-29. Aviadores de ambos bandos tuvieron oportunidad de contemplar durante sus vuelos estas extrañas bolas que parecían perseguirlos durante sus misiones, pero sin atacarlos. Fue entonces cuando Gran Bretaña crea en 1943 una organización dirigida por el teniente general Massey, cuyo objetivo era investigar el origen de los Foo Fighter, que en un principio se creyó que eran un arma secreta del enemigo. Claro que esto también era lo que pensaba el Tercer Reich respecto a Estados Unidos y sus aliados. Parecían discos de 1 metro de diámetro, invisibles a los radares e invulnerables a las ametralladoras. El 12 de febrero de 1944, en presencia de los jefes nazis Heinrich Himmler, Hermann Göring y Joseph Goebbels, se filmó el vuelo experimental de un cohete. Al proyectarlo se descubrió la presencia de un cuerpo esférico luminoso que parecía perseguir al cohete. Ese mismo año, en Polonia, en una unidad antiaérea se detectó un objeto que parecía volar a 15.000 metros de altitud y a enorme velocidad. Ningún avión ruso podía volar en ese entonces tan alto. Los cañones antiaéreos alemanes abrieron fuego cuando el objeto se acercó a los 8.000 metros. Ante el ataque, el objeto aumentó su velocidad a un promedio de 5.000 kilómetros por hora y, haciendo un giro de 90 grados, desapareció sin dejar huella ante el asombro de los 65 soldados de la base. Los alemanes crearon entonces el Sonderbüro 13, cuyo nombre codificado era Operación Urano, para investigar a los misteriosos objetos voladores, pero sin lograr resultados positivos. 3 años más tarde, al avistar Kenneth Arnold unos objetos en el espacio y darles el nombre de platillos volantes o Flying Saucers, nace la era de los ovnis. Ahí están los primeros datos de esta historia que esta noche queremos contar, la historia de esos extraños objetos volantes no identificados, y comenzamos nuestro viaje. Nos vamos primero hasta México, donde nos espera nuestro primer invitado, Daniel Muñoz. Buenas noches.
Señor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto escucharte. Saludos a toda España. Igual te digo, qué gusto. ¿Dónde estás? ¿En Querétaro? Estamos en camino a Querétaro, justamente, son dos ciudades. Yo vivo en Cuernavaca, que está al sur de la Ciudad de México, y Querétaro está al norte. Estamos en este proceso porque vamos a uno de estos eventos a los cuales estamos acudiendo todas las semanas, mi querido Miguel, y en este caso es una expo que te debo decir que aquí en México tienen ahora mucho auge todas estas convenciones, congresos y exposiciones en las cuales tiene que ver lo alternativo, lo místico, lo paranormal y desde luego el fenómeno ovni, como bien lo sabes. Bueno, pues te voy a dar las gracias por haber parado ahí en el camino y te vamos a entretener un poquito hablando del tema. ¿Tú, Daniel, has tenido...? Además que es una gran pasión, así que ni te preocupes, vamos a darle. Lo sé. Y mil felicidades por el programa, qué bueno, Gracias, muchas gracias. ¿Tú has tenido alguna experiencia ovni, Daniel? Nos conocemos, explicar a nuestros oyentes, nos conocimos, yo creo que fue en Capilla del Monte, luego hemos estado juntos en Buenos Aires, en Madrid, en varias partes del mundo, y Daniel Muñoz es una de esas personas que conoce el tema bien de cerca y que ha estado trabajando en diferentes lugares en México y en España divulgando todo este fenómeno. Pero no sé si a nivel personal has visto algo, Daniel. Bueno, sí, fíjate que es cierto. Además, te falta comentar que, y esto forma parte de Después de España, tuve la oportunidad de estar trabajando en uno de los canales con mayor importancia en Latinoamérica, que es el canal Infinito. Es un canal que tiene mucha fuerza en todo este continente, dedicado profeso y exclusivamente a todas estas temáticas. Y menciono esto precisamente porque fue estando en Argentina, cuando yo grababa estos programas de televisión, que tuve la oportunidad de ver una de las cosas más impresionantes de mi vida, justamente con relación al tema de los ovnis, y fue un avistamiento en la cordillera de los Andes, volando sobre un avión, dentro de uno de tantos de estos recorridos de Santiago a Buenos Aires. Y bueno, claramente este objeto nos siguió durante un buen tiempo, fue posible fotografiarlo, y ya sabrás la conmoción que se generó al bajar en el aeropuerto, ahí en Ezeiza. Medio mundo estaba pendiente de lo que había pasado con nosotros, éramos el vuelo que había sido implicado con el avistamiento, y después más adelante me tuve la oportunidad de entrevistar con las personas encargadas del control de vuelo, que aquí en México también ocurre mucho esto. Ahora ya no se ha tomado más a broma ni a una cuestión de ridiculización, sino como algo muy serio, incluso como materia de seguridad nacional. Y bueno, de alguna manera no fue mi bienvenida al tema de los ovnis, claro que no. Yo esto lo comencé a la edad de 7 años con una experiencia similar a la que te estoy contando, pero pues vamos, ¿qué te puedo decir? Que mi vida entera ha estado en muy salpicada de esta fenomenología de los ovnis, muy de cerca en muchas ocasiones, Miguel. Hemos querido conectar en primer lugar con México, porque México, el ejército mexicano concretamente, creo que fue el año pasado, desclasificó y lanzó a la prensa una extraña filmación donde se veían un montón de esferas que no tenían ninguna explicación. Incluso eran los propios militares quienes decían que era México, ¿verdad? Es México, no fue el año pasado, Miguel. Esto ya ocurrió en el año 2004. Y esta filmación, es una grabación en realidad porque está hecha en video, fue tomada en una zona que se llama Campeche, el Golfo de México, en la que primero se dijo que eran pozos petroleros, pero lo interesante fue que fue una tripulación militar que a través de cámaras, y fíjate qué interesante esto, fue no a través de una visualización así nada más que las personas lo veían en el avión, sino que no lo veían, pero sus radares lo captaban, y particularmente una cámara que se le conoce como cámaras FLIR, infrarrojas, tuvo la oportunidad de perseguir literalmente la traza de este objeto, y entonces es que los militares se dieron cuenta de que había un objeto, a pesar de que sus ojos no lo podían ver. Te cuento que el radar de esta zona del Golfo de México también detectó esta presencia, pero sobre todo la tripulación del avión que lo iban siguiendo, y se dieron cuenta que no era 1, ni 2, ni 3 objetos, sino hasta 16 objetos que iban en formación, y que claramente después de dar vuelta a este avión parecería que estos ovnis los iban persiguiendo, lo cual pues evidentemente generó conmoción en la tripulación. Y les puedo decir que esta noticia le dio la vuelta al mundo gracias a que en este caso los medios de comunicación, y en particular uno de los más importantes noticiarios de aquí de México, lo transmitió prácticamente durante 2 días, teniendo en el estudio inclusive a los pilotos, y pues esto le dio la vuelta al mundo en definitiva, a pesar de que no se pronunció el ejército mexicano a favor del tema ovni. Hombre, el presentar ya una imagen de esta naturaleza, pues evidentemente abre las puertas completamente y puso a México dentro de la lista de los ya en este momento 12 países
que han oficializado o han aceptado que tienen comisiones oficiales de estudio de este tema de los ovni, España incluido, desde luego. También México es un sitio interesante, en el DF. Yo he estado en algunas ocasiones, hemos estado, y es curioso porque hay una determinada hora donde la gente sale a la calle a ver el ovni, no sé si es de las 7, y lo curioso es que se ven cosas, ¿eh? Sí, fíjate que cuando tú viniste aquella ocasión, cuando teníamos la oportunidad de estar por ahí juntos en Ciudad de México, esa fiebre te tocó seguramente vivirla a ti, pero ya desde 1991, inclusive se alquilaban estos prismáticos, estos binoculares, para ver el ovni de las 6 de la tarde, y claramente la gente se juntaba en las calles y se daban cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo, porque así hacían filas para ver con los binoculares qué es lo que veías, y lo que veías, pues nosotros lo pudimos captar con cámaras de video, y eran esferas en formación de todo tipo de tamaños, de formas, la coloración semiplateada que reflejaban la luz del sol. Era muy simpático todo ese tiempo. El día de hoy aún se siguen viendo, pero evidentemente la cámara de video hoy ya la tienes en los teléfonos celulares, ya todo el mundo la tenemos. Ha cambiado mucho, y las evidencias, lamentablemente también algunas ya se pueden trucar perfectamente en la computadora, pero no implica que todo lo que se ve sea falso, muy por el contrario. Se volvió un fenómeno tan popular gracias a los medios de comunicación que hoy, te lo puedo decir, a diferencia de los Estados Unidos y de otros países que les tienen miedo a los ovnis, en México se hace fiesta cada vez que se ve un ovni y no se les tiene miedo. Ni se piensa que te van a secuestrar ni cosas por el estilo, Miguel. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Daniel, ¿cuáles son los casos más importantes desde tu punto de vista como investigador que se han dado en todo el mundo? 2 o 3 casos que tú resaltarías. Bueno, sin duda alguna, uno de los casos que más llamó la atención fue uno que ocurrió allá en las Canarias, uno en el cual fue implicado incluso algunos aviones que iban así aterrizando hacia esta pista del aeropuerto precisamente de Gran Canaria, en mi opinión. Otro de los casos que le dio la vuelta al mundo, sin duda alguna, fue este controversial caso Roswell, que bueno, fue de alguna manera el inicio de toda esta historia y que pues en realidad desencadenó toda una fiebre de estrellamientos de ovnis. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces ahí y efectivamente no solamente te puedo confirmar que algo ocurrió, que algo cayó ahí, estuvimos en este lugar, tomamos muestras del terreno, aún todavía el día de hoy, después de ya tantos años, después de prácticamente medio siglo, puedes percibir dónde cayó este objeto, porque aún las piedras se encuentran calcinadas a pesar del maquillaje que se les hizo a nivel de militares. Y por otro lado, yo podría poner uno de estos tremendos casos de ovnis que le implicaron a todo mundo, pues cualquiera de los que han implicado a los aviones, porque sabes que a los aviones, y no solamente los aviones, también a los astronautas, porque estas personas, los pilotos, sean civiles que militares y sean también de las fuerzas aéreas, que de aerolíneas comerciales, Miguel, no están definitivamente jugando con las vidas de las personas. Tú sabes que medicina de aviación es una de las más estrictas y más severas, precisamente por la responsabilidad que esto implica. Y si nos detenemos a pensar en uno u otro caso, pues hay tantos. Está Kenji Terauchi de Japan Airlines, que iba volando sobre Alaska y que encontró un ovni prácticamente 8 veces más grandes que su propio 747, que tú sabes que son unos aparatos enormes. En México tuvimos estos casos que tú bien recuerdas. Tan solo te debo decir que déjame ver, yo estaba en Guadalajara, un avión de Click de Mexicana tuvo que ser regresado a la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque un objeto volador de estas extrañas esferas se interpuso en su trayectoria de vuelo y no pudo, en definitiva, seguir hacia su vertical. Entonces tuvo que regresar, la torre de control le ordenó, se cerró durante 1 hora las operaciones del aeropuerto, y claro, esto no te lo dicen ahí estando en el aeropuerto, simplemente te dicen mal clima o tráfico aéreo, pero nunca te explican que hay una esfera. Obvio que no lo van a decir, pero pues cualquiera de los casos aéreos, Miguel, para mí me resultan tremendamente fuertes en su dramatismo, por lo mismo que implican tantas personas y que implican sobre todo pilotos expertos y también detección a través de radares. Eso para mí es uno de los más espectaculares casos. Y Daniel, lo que parece un contrasentido es que haya ya miles de testimonios, cientos de miles de testigos, estudios involucrados por el ejército, por diferentes estamentos oficiales, y todavía no se dé importancia a este fenómeno, se le siga negando. ¿Por qué crees que es así?
Mira, yo creo que aquí lo que ocurre, con México particularmente, ya después me iré abriendo hacia otros países que me ha tocado conocer por fortuna, y que vi sus comportamientos en cuanto a este fenómeno se refiere. México lo deja mucho a la ligera. No importa si es un ovni o si no es un ovni, total, no pasa nada. Aquí las historias de ovni son populares, las personas las vemos por televisión. Yo he tenido la oportunidad de estar en programas que duran 11 horas en la televisión en vivo, debatiendo exclusivamente sobre el tema de los ovnis, sin llegar a ninguna conclusión, y sin embargo están los programas allí, Miguel. Entonces, imagínate tú la fuerza que este tema tiene aquí. Por lo tanto, como ya es de uso y dominio público y popular, ya no impacta tanto, y de todos modos todo el mundo sabe aquí que los ovnis existen, no se necesita oficializar. Caso diferente, por ejemplo, de Chile. Estuve allá en 1999 cuando el CEFA, la Comisión de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, fue creada con el general Bermúdez Sangüesa. Tuve la oportunidad de estar justo en el momento de la apertura de esto, y eso fue con toda pompa, toda circunstancia. Se citó a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Tuvimos la oportunidad de ver todos sus respectivos archivos. Acabo de estar muy recientemente en Ecuador con el presidente Correa y con Jaime Rodríguez Tanguay, el más y reconocido investigador de los ovnis en ese país sudamericano, y también la misma historia. Se emitieron actas oficiales por parte del presidente, las cuales tengo en mi poder, y que si gustas las puedo poner a tu disposición y a la disposición de todos los amigos de tu programa Espacio en Blanco a través de mi sitio de internet. Próxima semana con todo gusto ahí van a estar en espacioalternativo.tv. Y pues ni qué decirte, Miguel, los estamentos militares uruguayo, japonés, italiano, británico recientemente, como tú bien lo sabes, el último de ellos el italiano, el mexicano y todos los demás que han abierto sus archivos hacia esto, el francés también con el famoso informe Cometa, y los rusos claramente nos están hablando de una realidad que ya no puede ser ignorada en definitiva. Y yo no sé si estás enterado, pero seguramente que sí, de lo que el mismo Vaticano, el pasado mes de mayo, abrieron abiertamente, lo mencionaron diciéndoles nuestros hermanos extraterrestres. Sí, Esto es impresionante. Espera, no lo adelantes porque hay una información que queremos dar a nuestros oyentes, y hablamos enseguida del Vaticano, porque tú estuviste muy cerca también de algunos de los protagonistas. Estamos en Radio Nacional de España, esto es el Espacio en Blanco. No hace muchos años, la Iglesia Católica admitió la posible existencia de extraterrestres y la hizo compatible con la creencia en Dios. Las declaraciones fueron hechas, entre otros, por el jesuita José Gabriel Funes, del Observatorio Astronómico del Vaticano. George Coyne, el jesuita que dirigió hasta 2006 el Observatorio Astronómico del Vaticano, ya dijo que la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre por radio, SETI, en coincidencia con el 5º centenario del descubrimiento. Y Coyne destacó lo interesante de la iniciativa y que la existencia de seres inteligentes en otros mundos no supondría ningún problema teológico. Incluso llegó a ironizar sobre la posibilidad de convertirse en misionero estelar. La Iglesia, dijo, por ahora no tiene ninguna intención de mandarme a evangelizar a los extraterrestres del planeta X en la galaxia Y. El astrónomo jefe vaticano volvió a pronunciarse en términos parecidos hace 6 años, cuando sentenció que el universo es tan grande que sería una locura pensar que nosotros somos una excepción, y advertía que la existencia de civilizaciones extraterrestres supondría un gran desafío para los creyentes, pero añadía que no tendría por qué ser algo dramático. El mismo Vaticano parece estar preparando a los creyentes sobre la existencia de otros mundos, otras civilizaciones. Pero parece que el Vaticano esconde muchas más informaciones acerca de esas otras vidas en otros planetas. Escuchemos a nuestro invitado. Ahí está esa información, creo que has escuchado, ¿verdad, Daniel? Toda perfectamente y muy precisa, muy felicitaciones, porque es cierto, esta noticia le dio la vuelta al mundo, como tú bien lo sabes. Y lo más interesante fue que, bueno, detrás de toda esta declaración de Funes, argentino, existe una historia detrás conmigo también,
porque, mira, te debo contar. Sí, una de las personas que, por principio de cuentas, comenzó a hablar abiertamente sobre el tema de los ovnis fue el mismo Papa Juan XXIII. Tú no sé si sabes, seguramente que lo recordarás, que hay algunas historias que hablan de que él y Pío XII se habrían encontrado con extraterrestres ahí en Castel Gandolfo. Bueno, hoy tenemos las pruebas. ¿Sí? Y no solo. Espera, Sí, tenemos las pruebas, en definitiva. Pero lo más interesante resulta cuando Monseñor Corrado Balducci, que durante los últimos años del Papa Juan Pablo II, prácticamente una década, se convierte en el asesor personal sobre temas místicos, paranormales, esotéricos y de esta línea de conocimiento con el mismo Papa Juan Pablo II. De hecho, es uno de los demonólogos mejor reconocidos por parte de la Iglesia Católica y que influyó demasiado en forma muy positiva en cuanto a los nuevos ritos de exorcismo y todo aquello. Bien, Monseñor Balducci era un gran amigo. Junto con mi esposa tuve la oportunidad de encontrarlo la última vez en Italia y lo encontré en varias ocasiones en otros lugares del mundo, curiosamente en congresos sobre el tema OVNI. A mí me llamó la atención Balducci cuando lo escuché la primera vez por televisión hablar del tercer secreto de Fátima, que es otro de esos temas que un día si quieres tocamos con todo el lujo de detalle, pero él también hablaba sobre la vida extraterrestre refiriéndose a los seres del cielo como los ángeles de ayer extraterrestres de hoy. E incluso lo recuerdo cuando lo encontré la primera vez en 1999, el 17 de agosto, cuando me dijo que él conocía a Eugenio Siragusa, que tú lo recordarás perfectamente, fue muy controversial, pero uno de los contactados que más auge le dio a todo este tema en todo el mundo. Pues bien, es Monseñor Balducci quien me hace una serie de sorprendentes revelaciones en cuanto a este tema, porque él me asegura que existe dentro del Vaticano una división totalmente marcada y que divide al Vaticano justamente en dos facciones. La primera, la de los misioneros, la de las personas que son progresistas, las que llevan el Evangelio y la palabra de Dios en la tierra, y desde luego los que estudian este tipo de temas. Del otro lado, me lo dijo así literalmente que me dejó helado, me dijo, del otro lado están los que matan a los papas, los que manejan a la finanza vaticana y desde luego aquellos que no quieren que la verdad se conozca. Desde ahí nos volvimos muy amigos, Miguel, y entonces él comenzó a hacerme una serie de revelaciones en cuanto a la vida extraterrestre, en cuanto al interés del Vaticano y particularmente no solo del Papa, sino de muchos cardenales y otros obispos que han tenido la oportunidad de tener sus encuentros personales con estos seres y que desde luego no lo pueden hablar abiertamente por cuestiones teológicas. Pero ahí es donde Balducci comienza a hacer estos cambios teológicos, Miguel, dime. Ya, espera, te voy a decir, antes has dicho que algunos papas se habían encontrado en Castel Gandolfo con extraterrestres. Así es. Cuéntanos. Así es. ¿Cuándo Tal fue? cual. ¿Quiénes? Cuenta. El Papa Juan XXIII tuvo la oportunidad de encontrarse en 2 ocasiones, por lo menos registradas, y el testigo viviente es Monseñor Loris Capovilla, que durante muchos años fue la persona de confianza del Papa Juan XXIII, de Angelo Roncalli, y también Pío XII. Juan Pablo II, hay un hecho que por allí mencionan que se pudo haber encontrado con uno de estos. No tengo documentación fidedigna al respecto, tampoco la pudo tener Balducci. Sin embargo, te debo decir que en un reciente viaje el año pasado a Ecuador, también junto con Jaime Rodríguez, tuvimos la oportunidad de enterarnos por boca del Monseñor Higinio Alas, de Costa Rica, no solamente de la veracidad de este encuentro con el Papa Juan XXIII y un extraterrestre en el Castel Gandolfo, que es la residencia veraniega de los papas, sino que además nos entregó un dossier, Miguel, un dossier que yo tengo grabado en video, en el cual se habla perfectamente y claramente de este encuentro, diciendo que el Papa se habría encontrado por un espacio de 20 minutos con este ser que era alto, que bajó de uno de estos objetos luminosos, que él habría bajado en medio de una especie de escotilla y una especie de rumor, y que claramente, de un rumor, quiero decir, como un sonido estruendoso así de uno de estos, del objeto que bajó en el jardín, y que Monseñor Loris Capovilla lo estuvo viendo todo el tiempo. Claramente, cuando termina el encuentro de estos 20 minutos, Loris Capovilla está completamente atónito, y Juan XXIII, una vez que se despide de este ser que aborda su nave y se va, pues así tan fácil regresa el Papa y le dice que no se tiene que preocupar a un joven obispo que en ese momento era Capovilla, es más, ni siquiera era obispo, estaba todavía de monseñor, si no recuerdo mal, y dice, tú no te debes preocupar, porque estos hijos de Dios se presentan en 1000 formas y en 1000 maneras y nos ayudan a guiar los destinos de la Iglesia.
y este es algo que forma parte de este dossier, que evidentemente es secreto, Miguel, pero que circula en una forma pues muy privada dentro de los ámbitos de la religión, en América Latina por lo menos. Yo he tenido la oportunidad de verlo, y este dossier es una especie de compendio de todo lo que la Iglesia el día de hoy sabe sobre la vida extraterrestre, y desde luego que Monseñor Balducci es un punto de referencia. Se habla de los encuentros de Pío XII con los extraterrestres, de Papa Juan XXIII, e incluso se recuerda cuando el Papa bueno, Angelo Roncalli, le habría regalado la medalla de máximo honor en ese entonces a uno de los contactados más polémicos de la historia, que es George Adamski, en el año de 1963, precisamente en el Vaticano, Miguel. Entonces, creo que estamos, ahora después de la muerte de Balducci, ante un parteaguas impresionante en cuanto a este tema. Y permíteme que te diga algo más, por si te quedaban dudas de la veracidad de todo esto. Te debo decir que a mí, Monseñor Balducci, y hoy lo puedo decir porque Monseñor Balducci falleció, y yo mismo no sé qué es lo que va a seguir, todavía no recibo indicaciones, pero algo sí te puedo decir, mi querido hermano, y es que yo durante los últimos años he venido formando parte de una comisión, llamémoslo extraoficial, si te gusta secreta, lo podemos decir así, en la cual el Vaticano estudia este tema de los ovni, de la vida extraterrestre, y me han reclutado de alguna manera, gracias a Monseñor Balducci desde luego, como uno de sus informadores dentro del mundo laico, civil, para poderles proveer de esta misma información. ¿Y cuál es mi, vamos a llamarlo así, entre comillas, cuál es mi paga, cuál es mi beneficio? El poder tener acceso a información de primera mano, desde luego del Vaticano, de todo lo que ellos van tomando. Pero claramente, como es una comisión secreta y extraoficial, no tengo un carnet que me permita decir, mira, aquí está mi demostración. Por eso te lo cuento a ti de esta manera. No me extraña. Pero vamos, finalmente esa es la forma de trabajar del Vaticano que tú muy bien conoces, Miguel. No me extraña nada eso que me has contado, Daniel. Es decir, que el Vaticano tiene mucha más información, está empezando a salir a luz con esto que nos estás contando. De alguna manera podría ser una especie de plan para acostumbrarnos, como alguna gente dice, a que hay otros hermanos y pueden llegar. Mira, el hecho de que José Gabriel Funes, y esto lo acabo de escribir, tú lo sabes, ahí está la revista de nuestro querido amigo Javier Sierra, ahí está en Más Allá. Recientemente está este artículo que en este mes de octubre acaba de salir a la luz, que escribo justamente revelando una de las situaciones que más me extrañó dentro de mis investigaciones sobre este ámbito de los ovnis en el mundo con relación al Vaticano. Y es lo siguiente, que cuando fui a entrevistar a Monseñor Balducci a Italia, tuve la oportunidad de estar en este mes de octubre del año 2006, si no me recuerdo mal ahora, y entonces, estando allá en Italia, fue que me entero, pocos días antes de salir de México, con destino a Europa, que mi amigo, el cardenal, el Monseñor George Cohen, él además famoso ya por sus declaraciones en favor de la vida extraterrestre, del proyecto SETI y todo esto, estaba dejando ya para todo un año sabático de descanso, regresarse a los Estados Unidos y poder realizar sus investigaciones más de cerca, en tanto Carolina del Sur, que tiene allí el Vaticano una universidad, como en Tucson, que es donde tienen el observatorio astronómico más grande del Vaticano. Bien, y que hace juego con la espécula vaticana, que está, como tú lo sabes, en el Castel Gandolfo. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que entonces ponen en su lugar, como director del Observatorio Astronómico del Vaticano, a Monseñor José Gabriel Funes, que da la circunstancia de que él es argentino, lo traen por sus estudios, por su buena onda, como decimos aquí en México, y porque pues era la persona idónea y que había sido elegida para este cargo. Estando entonces en Italia, decido, y aquí sí tengo a mi esposa como testigo, estuvimos junto con todas estas personas, hicimos todo un prolegómeno para tratar de encontrarnos con Funes, pero fíjate qué curioso, yo no tenía mucho tiempo de haber hecho mis programas allá en Argentina, con un éxito que creo que fue bastante interesante, porque tocábamos abiertamente todas estas temáticas, y llegó el punto en el cual pude encontrar a Funes, primero a George Cohen, que me dio los teléfonos de Funes, hablo con José Gabriel Funes, y me dice que él tenía primero que pensar si me daba o no la entrevista. No se encontraba en Italia, él se encontraba en Chile en ese momento, y le llamé. Al día siguiente que me pidió que le llamara, le llamo y me dice, señor Muñoz, yo a ustedes no le doy ninguna entrevista, ni sobre este ni sobre ningún tema. Claramente el tema que yo quería preguntarle era esta cuestión de la vida extraterrestre y los estudios que el Vaticano desarrolla. ¿Y por qué? Pues me dijo, no lo sé, quiero pensar, y lo inferí a raíz de lo que hablé después con la secretaria que me contestaba ahí en La Serena, que era donde se encontraba, en la cuarta región, ahí en Chile. Entiendo
que él, viviendo en Argentina como estaba, él era una de las personas que nunca estuvo de acuerdo con que se hablara tan abiertamente de todas estas temáticas, y da la curiosa coincidencia de que el que más hablaba en Argentina con el canal Infinito era yo. Entonces, yo y Fabio Serpa, otro gran amigo que tú conoces, con quien compartimos la primera temporada de esta Casa Infinito, que así llamábamos el programa, Casa Infinito Fuego, y que hablábamos de todos estos temas y estas cuestiones de realidad. Al final lo conducía yo solo, y entiendo que la secretaria, que me lo dejó entrever, él no estaba de acuerdo con estas temáticas, y claramente soy yo mismo el que le está pidiendo la entrevista. Evidentemente le investigó y dijo: a este señor no le doy nada, absolutamente. Por eso es que me llama tanto la atención que el día 14 de mayo de este año, 14-18, ahí puedo estar, me viene un poco de Alzheimer ahí con la memoria, pero este mes de mayo, cuando en el periódico El Observatore Romano, que tú lo sabes muy bien, es la gaceta oficial del Vaticano en cuanto a prensa se refiere, así como Radio Vaticana, se publica esta entrevista con José Gabriel Funes, en la que el tema central no era desde luego la vida extraterrestre, sino el reciente programa que se estaba haciendo de exploración sobre Marte, y entonces el periodista se encontró con un filón mucho más jugoso cuando le preguntó sobre la vida extraterrestre, y resulta que Funes les llamó i nostri fratelli extraterrestri, diciendo que si le llamábamos al hermano Sol, precisamente así hermano Sol, y al hermano Lobo, y a la hermana Luna, ¿por qué no llamarle hermanos extraterrestres a estos seres que también eran criaturas de Dios y que en definitiva eran igual que nosotros y eran nuestros hermanos? Esto vino a revolucionar por completo el pensamiento y sin duda alguna el ánimo en este caso del periodista, que decidió cambiar por completo el tema, y así lo titularon en el Observatorio Romano, Fratello Extraterrestre. Eso me llama mucho la atención, Miguel, porque si a mí me negó una entrevista que hablaba sobre el tema en un ámbito que era completamente extraoficial, ¿por qué ahora cambia y deciden hablar abiertamente sobre el tema extraterrestre, llamándolos incluso nuestros hermanos a estos seres que ya Monseñor Balducci definía ángeles ayer, extraterrestres hoy, ante el periódico oficial del Vaticano, si tan solo 2 años antes había dicho que no le daban una entrevista sobre este tema a nada absolutamente que tuviera que ver con estos extraterrestres? ¿Qué pasó allí, Miguel? ¿Pasó que vio algo a través de sus telescopios, o pasó que alguien lo invitó cortésmente desde más altas esferas vaticanas, y estoy queriéndome referir a cuando seguía vivo Balducci, a que empezara a abrir la boca porque ya era el tiempo? Yo no sé, pero esas especulaciones en este momento son motivo de una de mis investigaciones más profundas, y claro, después de la muerte de Balducci ya te podrás imaginar cómo estoy ansioso por volver a Italia y poder hacer valer mi vale de entrada dentro de lo que es esta comisión secreta de estudios. Ya seguiremos hablando. Miguel. Sabemos que el Vaticano esconde mucha información, y hoy estamos hablando de este tema porque en esta misma semana el gobierno de Gran Bretaña ha sacado algunos informes. Hay unos cuantos más datos antes de seguir con el asunto. En verano, la vegetación de nuestros montes se seca y el riesgo de incendios se multiplica. No juegues con fuego. Acabar con los incendios forestales está en tu mano. Radio Nacional de España por la conservación de nuestros espacios naturales. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional. El mundo de los ovnis ha apasionado durante decenas de años a toda la opinión pública mundial. Han sido decenas de miles los avistamientos en todo el mundo, millones los testigos. Pero parece que en los últimos años el interés por el tema se ha detenido. Nuestros cielos se han quedado sin esas luces, sin esas visitas, sin esos objetos que desafían la lógica y las explicaciones. Ha saltado la noticia de nuevo.
Los archivos nacionales de Inglaterra han publicado más de 1.500 páginas con documentos secretos sobre encuentros del tercer tipo, ocurridos entre 1986 y 1992. Dentro de los extraños avistamientos realizados por ciudadanos británicos, existe información inexplicable captada por radares de torres de tráfico aéreo. Uno de los informes señala que un avión de Alitalia estuvo a punto de chocar contra un objeto volador no identificado en 1991, cuando estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow. Son muchos los informes desclasificados. El 90% se puede explicar, pero hay un pequeño margen insólito, misterioso, inexplicable. Hablaros de ellos será esta noche nuestra misión. Ahí está esa otra información, Daniel, supongo que la habrás escuchado. Perfectamente, y estoy completamente de acuerdo, aunque debes saber que este tema de las desclasificaciones, sin duda alguna, no es un tema nuevo. Es claro, lo que es nuevo y lo que hace momento periodístico es el hecho de que esta semana, una vez más, estos archivos han sido pues dados a conocer, pero esto está siendo como en episodios, ¿sabes? Comenzó la desclasificación hará cosa de unos 4 meses. Yo en ese entonces estaba suscrito ya a los archivos nacionales, a los reales archivos nacionales, y acabo justamente de recibir las últimas informaciones y realmente son espectaculares y pues le han dado una vez más la vuelta al mundo. Pero no es definitivamente el primer país, ni el último tampoco, que han abierto sus archivos. De hecho, te lo vuelvo a repetir, Inglaterra lo va haciendo poco a poco y casi cada 3-4 meses te está dando esta información. El último país que abrió sus archivos militares fue Italia. Y esto te lo digo, yo estaba en Colombia, estoy hablándote aproximadamente hace mes y medio, y estando allá me enteré, justo estaba dando una conferencia sobre esa desclasificación ecuatoriana, que ha sido el penúltimo país que lo hizo, y entonces tuvimos la oportunidad de, estando haciendo esta conferencia junto a Jaime Rodríguez, de enterarnos por un correo electrónico que recibimos justamente de allá, de nuestro amigo Mauricio Vallata, que el gobierno italiano estaba abriendo, y particularmente su fuerza aérea, los archivos también relativos a estos fenómenos, al igual que lo está haciendo Inglaterra en este caso. Quiero aquí señalar que países como Uruguay, Japón, Ecuador, Brasil, claramente tu mismo país ahí en España, Francia, la isla de Grenada, Argentina, Chile, Rusia, han reconocido, si no en una forma estamentaria oficial, por boca de sus presidentes o por boca de algún ministro, sí por boca de sus directivos de las fuerzas aéreas o de sus ejércitos de tierra o del mar, abiertamente, igual que Puerto Rico, toda su fenomenología en cuanto al tema OVNI, en el sentido de que han reconocido la existencia de comisiones de estudio que están preocupadas por estas situaciones. Y bueno, tú lo sabes, Juan José Benítez tuvo la oportunidad de recibir algunos de estos archivos de allí mismo del Ejército del Aire allá en España. Acá, te lo vuelvo a repetir, México, tú lo sabes, y tantos otros, y por lo tanto no es nuevo. Pero lo que sí que es nuevo es la manera en la cual se están liberando finalmente estos archivos, y esto es en forma cibernética. Ahora es por internet que ya la Real Fuerza Aérea Británica está dando a conocer sus reportes, y ya no necesitas hacer ni ningún tipo de apelación al Acta de Libertad de Información, la famosa FOIA de los Estados Unidos, ni a ningún tipo de esta naturaleza. El día de hoy, simple y sencillamente, se emite como un boletín de prensa, el cual tú después puedes solicitar a través del Internet, sin costo alguno, que esto es algo que llama mucho la atención, mientras que países como los Estados Unidos tienen un costo toda esta información. En este caso, tú simplemente entras a The National Archives, inmediatamente te mandan toda la información y no están pidiéndote ni que te registres ni nada por el estilo. Está abierta a todo el mundo esta información, Miguel. Ahí está esa información para los oyentes que quieran descargarla de internet. Nos queda muy poco tiempo, Daniel. Quiero que sigas tu viaje hacia tu destino esta noche. Hay un oyente que nos escribe desde Las Palmas, Agustín, que dice que quiere que te haga una pregunta. En 1978, en pleno proceso de conversaciones de paz entre Israel y Egipto, como muestra de buena voluntad de los egipcios, dejaron a los israelitas hacer excavaciones en la pirámide de Asur, la pirámide roja que se llama. Al parecer encontraron un objeto discoidal de origen extraño que se llevaron a Tel Aviv. ¿Sabes algo de esto?
He escuchado también este tipo de historias. Francamente, no tuve la oportunidad de estar yo presente allí, ni he tenido la oportunidad de tener contacto con alguno de los investigadores que hayan tenido acceso a esta información. Por lo tanto, pues tengo que decir, sí, la conozco, pero nada más. No conozco los detalles, lamentablemente. Discúlpate, pero lo que dice Alcomano, los días está sacada del periódico estadounidense La Nación, que se publica en California, dice también. Bueno, también hay que ver el tipo de periódico, es como el Sun de los británicos. Entonces hay que tener cuidado también con de dónde viene la información. Es como en Internet, Miguel. También en Internet se dice que Bush y que Reagan y que todo el mundo se ha encontrado con extraterrestres, y hay unas fotos que te dan más pena que risa, porque realmente son vergonzosas. Aunque sí se dice que McCain parece que es un tipo muy interesado en el tema de los ovnis. No solo McCain, también Barack Obama, y tanto te puedo decir que tan solo hace 3 días, tú lo sabes, el hombre fuerte de los Estados Unidos a nivel militar, que es Colin Powell, acaba de darle su apoyo totalmente a Barack Obama. Bueno, Colin Powell es una de las personas que más abiertamente ha hablado sobre el tema de los ovni a nivel militar, sin revelar secretos, pero sí diciendo, sí, nosotros los estudiamos. So what? O sea, ustedes pueden enterarse de todo esto, está toda esta información en Internet, y te puedo prometer, Miguel, no en este minuto porque no tengo modo de hacerlo, pero si entran en mi página la próxima semana, espacioalternativo.tv, como la televisión, espacioalternativo.tv, pondré a tu disposición y a la de todos los amigos que nos están escuchando a través de esta magnífica estación, todos aquellos archivos que tengo en mi poder o los links directos hacia las diferentes páginas que tienen esta información, porque es información que ya es importante conocer y que sabes que, Miguel, es oficial, deja de ser extraoficial, y sobre todo aquella que el Vaticano está liberando, porque parece que algo está cambiando, y si bien lo dices, parece que nos quieren acostumbrar ante la presencia de algo que ya es completamente inevitable y que ya podemos anunciar como uno de los grandes encuentros de la historia de la humanidad, y que seguramente nuestros ojos van a ver, Miguel, y ya estaremos hablando al respecto de este tema. Así sea. 5 minutitos más, 2 preguntas quiero hacerte. Hace poco empezó a circular por Internet, de hecho le dimos un poco de cobertura a nosotros, que se iba a haber una gran nave el día 14 de octubre y que iba a ser la prueba irrefutable de que estaban aquí. No pasó nada. ¿Cómo habéis vivido, no pasó nada. ¿Cómo habéis vivido otros en Sudamérica, en Latinoamérica, que creo que había bastante revuelo con el tema? Sí, de hecho, fíjate que estuve también en otra expo en la ciudad segunda más grande de México, Guadalajara, y la pregunta principal y fundamental no fue ¿cómo has estado? Ni tanto gusto, sino ¿se va a ver o no se va a ver el OVNI? Este expo fue el día 12, fue el 10, 11 y 12, entonces, pues obvio que esa era la pregunta, porque aquí en México, esta información junto con la de un enorme terremoto que afectaría a 5 países, han sido las que a nivel de profecía, si te gusta, han dado más revuelo. La del terremoto definitivamente no la descarto. Hay estudios científicos que están esperando un movimiento. No, a nivel de continente. Me estoy refiriendo a la placa del Pacífico, que ya científicamente se está esperando un remesón del tamaño pues del continente mismo y que puede afectar un terremoto a 5 países. Y esto incluso lo tienen a nivel de evidencia y de extraterrestres, pero también científico, ya de alguna manera pues pronosticado, se está preparando América para este terremoto. Y la segunda era justamente la de este OVNI. Además, se ubicaba, según el mensaje que se recibió por esta mujer contactada que circuló por Internet, esta mujer de apellido Callahan, si no me recuerdo mal, decía que uno de los puntos en los cuales sería más visto sería al sur de Alabama, pero nunca especificaba si Alabama era la ciudad, o si era una mujer, o si era una casa. Incluso nada que ver, el nombre de la nave, incluso decían que podía ser. Exacto, también decían que era el nombre de la nave. Y claro, no faltaron quienes decían la nave sí se vio, lo que pasa es que solo los ojos preparados astralmente lo podían ver. Mira, Miguel, ya este momento de charlatanerías y de cuentos basta. Creo que estamos en un momento en el cual se requiere de más esperanza que de sustos, y pues lamentablemente en este caso, yo sé que la mujer pudo obrar de buena fe, pero jamás de los jamases, por lo menos tu servidor va a estar confiando ni en días, ni en horas, ni en fechas en particular, tal vez en periodos de tiempo sí, y si es este tipo de temas uno de los que más abundan, yo desconfiaría, y de hecho es lo que aconsejé a mis amigos aquí en México, que me iban a preguntar sobre el tema, les decía que se va a ver el día 14, con todo gusto el 15 te lo confirmo, porque en definitiva yo para fechas definitivamente nunca he creído, y bueno, ya hemos visto cómo la historia está salpicada de estos fenómenos que casi siempre cuando dan una fecha precisa, casi siempre terminan fallando, lamentablemente. A punto de terminar, hay una profecía que tiene mucho que ver con México, el regreso de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl
dijeron que volverían. Hay mucha gente que piensa que muchas de las personas que iniciaron muchas construcciones, incluso la cultura de los mayas, de aztecas y de grandes pueblos que vivieron en esa parte del mundo, tenían que ver con los dioses, con seres venidos del cielo. Y hay otra profecía también de los mayas. Quizá toda esta historia se esté preparando para la vuelta de Quetzalcóatl, que a lo mejor es un ser extraterrestre. Pregunto, 3 minutos tienes, rápido. Pues te digo que sí, lo podemos tratar en otro programa porque es amplísimo. Las profecías mayas y el regreso de Quetzalcóatl sí forman parte de esta ideología, y te puedo decir que sin duda estamos en el preludio del cumplimiento, y es un hecho. Sin duda alguna Quetzalcóatl tenía que ver con los seres del cielo, y estoy seguro de que nuestros ojos, te lo vuelvo a repetir, van a ser pues los testigos presenciales junto con los de todos ustedes, vamos a ver no solo de Quetzalcóatl, sino la vuelta de Manitú y de Rama y de Amaterasu y de Mahoma y de Jesús y de todos los demás genios solares, porque estoy seguro de que este es el tiempo. Los hechos lo están diciendo, y yo creo que no tengo que ser yo, sino los periódicos, la radio y la televisión, los que nos estén dando la certeza de que este es el tiempo de los grandes cambios, mi querido Miguel. Hace tiempo que lo venimos diciendo en el programa. ¿Te imaginas ser testigos de ello, no sé, en México, aquí en España? Bueno, yo me he apuntado a cualquier parte del mundo. Si te enteras, dilo, ¿eh? Que te mato, bueno, como no lo digas. No, al contrario, cuando quieras estoy disponible, y si quieres hablemos un día profundamente de las verdaderas profecías mayas, porque es cierto que se ha hablado mucho, pero en realidad está en su cumplimiento pleno, y hay mucho aquí en México y en otros lugares del mundo que te puede ilustrar a ti y a todos los amigos de España, porque de verdad estamos siendo ya los protagonistas. Ya no te lo imagines, mi querido Miguel, más bien prepárate, que estás siendo protagonista y estás viendo cómo las profecías se van cumpliendo paso a paso, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Mucha gente cree eso, con esta crisis que estamos viviendo ya, crisis global, universal, de todo el planeta. Era una de las cosas que estaba profetizada en este final, si no de los tiempos, sí quizá de una forma de vida, ¿verdad? Totalmente, y también te debo decir que los mayas, que eran grandes sabios, grandes astrónomos, además grandes astrólogos, y que idearon la tabla de los eclipses del Códice Dresde, han sido en este momento vueltos a citar a través de las apariciones de los agrogramas allá en los campos de cultivo ingleses, que repitieron la serie Saros de esta tabla de los eclipses, diciéndonos cómo estos eclipses iban a ser el preludio de estos acontecimientos. Y Miguel, esto es astronomía pura, y fue descifrado por astrónomos. Aquí no hablamos ni de cerealogistas, ni de ovnílogos, ni de contactados, ni de periodistas con sombrero como soy yo el día de hoy, o como tú que estás ahí al frente. Fueron científicos los que lo confirmaron, y aquí las profecías mayas están tomando completamente otra dimensión, de las cuales, si quieres, con todo gusto, en otro momento hablamos largo y tendido, porque es un tema que lo amerita. De eso y de los círculos que nos han quedado ahí en el tintero. Daniel, muchas gracias. Cuando quieras. Señor, cuando quieras, estamos en conexión, y te recuerdo, espacioalternativo.tv, con todo cariño para Espacio en Blanco, desde México para España, hermano. Ahí para que toda la gente vea esos datos y esas informaciones. Buen viaje, estamos en contacto, y eso, sabes que el Espacio en Blanco está también abierto para ti. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y que tengan muy buenas noches ahí en España. También para ti, buenas tardes, hasta luego. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Y ahora, tras el mundo de los ovnis y esas sorpresas del Vaticano, seguimos trayecto. Nos espera un viajero motero. Hemos estado siguiendo su ruta durante algunas semanas en los últimos meses. Veamos desde dónde nos manda ahora esta crónica. Muy buenas noches, Miguel. Un abrazo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Hoy, en mi recorrido por la América Latina más oculta y profunda, te traigo un sonido, una sensación y una leyenda. El sonido es este. En la confluencia entre Argentina, Paraguay y Brasil se encuentra uno de esos espectáculos privilegiados de la naturaleza cuya estampa, cuya fotografía ha traspasado fronteras y se ha convertido en un auténtico icono. El río Iguazú nace en el estado brasileño de Paraná, y en ese rincón privilegiado del mundo cae a plomo desde una altura de casi 100 metros. El caudal del río en este lugar puede alcanzar los 4 kilómetros de anchura. La masa del río es simplemente sobrecogedora. No en vano, el nombre Iguazú deriva de una palabra guaraní que significa agua grande. La sensación al encontrarse con ese coloso es simple y llanamente sobrecogedora. Después de visitar un centro de acogida al turista de lo más civilizado y de ser trasladado en un autobús en cuya megafonía, desgraciadamente, reproducen en bucle electrónico los sonidos de los pájaros de la jungla que ahora es una semana.
Terminamos por hoy. Ojalá os haya gustado nuestra cita con el misterio de esta semana. La próxima nos espera una de las fiestas más multitudinarias del planeta. Dicen que se llegan a reunir hasta 10 millones de personas. Ya veréis la que montan. Y además llegará una extraña dama azul con un montón de misterios. Son los programas especiales del Espacio en Blanco de Navidad. No os los perdáis. Mientras llega la cita, feliz semana. Disfrutar del verano, precaución en las carreteras, disfrutar también de la radio. Nos vemos en 7 días aquí, dentro del Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigas en nuestra sintonía aquí en Radio Nacional. Os dejamos con algo de música. Feliz semana, nos vemos pronto.